amigos, ¿qué tal? Una jornada más, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Esos encuentros con Motril que no cesan semana tras semana y para nosotros es un auténtico placer estar, bueno, pues recorriendo palmo a palmo, calle a calle, monumento a monumento nuestro municipio. Y hoy, como ya están comprobando, ¿verdad?, por todo nuestro entorno, pues una vez más estamos, o todavía continuamos, mejor dicho, en esta finca de Los Bates, la Casa de los Bates, como se le conoce a esta auténtica joya de nuestra costa tropical, enclavada en el término municipal de Motril. Hemos recordado en los anteriores programas, sobre todo, bueno, pues bastantes datos sobre la historia de toda esta finca. Nos remontábamos a épocas musulmanas, hemos estado comprobando esos fantásticos jardines que tienen en la parte trasera. También, por otro lado, hemos estado comprobando, bueno, pues todo el perímetro amurallado. Veíamos y también disfrutábamos de esa fantástica atalaya defensiva que protagoniza y tiene bueno, pues esa gran relevancia a la hora de los sistemas defensivos de toda esta zona de nuestra costa. Y yo creo que ya es el momento de ir acercándonos y adentrándonos, nunca mejor dicho, en lo que es la vivienda de esta Casa de los Bates. Una vivienda que, como ustedes están comprobando, bueno, pues pertenece al siglo XIX, concretamente Jiménez Caballero fue el constructor de este palacete señorial con estilo romántico, clásico y sobre todo italiano, que, como decimos, forma parte de la fotografía fundamental ya del turismo de nuestra costa. Don Manuel Domínguez, bienvenido una vez más, disfrutando de este paraje sin igual. En torno de la Casa de Bates o de la finca de los Bates, que, bueno, aparte de su historia tan antigua y tan larga, estamos hablando de 500, 600 años, ni más ni menos, también hoy vamos a 500, empezar 600 años de datos. Que sepamos, claro. digo, que sepamos, porque seguramente esto debió estar habitado antes, ¿no? Incluso yo digo que es un enclave magnífico que pudiera ser habitado en época romana o anteriores, etcétera. Es decir, datos musulmanes, datos cristianos, y a partir de ahí la historia de los Bates prácticamente se puede documentar en gran parte, ¿no? Y hoy vamos a ver la casa, ¿no? Este edificio que levanta, pues seguramente, don José Jiménez Caballero, uno de los potentados motrileños de finales del siglo XIX y principios del XX, hombre dedicado a las propiedades cañeras, territoriales en Motril, también dedicado a la fabricación de azúcar, el propietario de la fábrica Lourdes, que ya vimos, y bueno, vivía en una casa magnífica en las explanadas, en la Plaza del Tranvía, el Palacio Jiménez Caballero, también que era una casa impresionante, que preciosa, por desgracia desapareció en la época de la Guerra Civil, y indudablemente en estas familias tan poderosas en el Motril de final del 19 y principio del 20, esta familia dio alcaldes, dio senadores, diputados, etcétera, ¿no? Es decir, que indudablemente de un poder económico y político tremendo. ¿Quién era concretamente don José Jiménez Caballero? La familia Jiménez Caballero vienen de Torrox, vienen de Málaga y se establecen en Motril seguramente en la segunda mitad del siglo XIX. Y debieron venir con dinero porque compraron, ¿no? Y don José Jiménez Caballero era uno de los hombres de empresa más famosos de la costa de Granada, junto con la familia Burgos, Ricardo Burgos Careaga, y otras familias importantes de Motril, y ejercieron un poder económico y un poder político importante, hasta tal punto de que él fue el creador, uno de los socios de la Sociedad General Azucarera, que es la que agrupa el monopolio del azúcar en España a partir de los primeros años del siglo XX. Es decir, que fue junto con los Rodríguez Acosta y la marquesa de Esquilache y algunos más. En estas familias, y más en el siglo XIX, principio del XX, la cuestión de prestigio es importante. No solo hay que tener dinero, hay que mostrarlo, ¿no? Hay que tener, pues, esas cuestiones de prestigio que evidentemente hacen que una familia económicamente poderosa tenga elementos
de vida que demuestren su poder, no solo porque poseen tierras o porque poseen alguna fábrica, sino también donde viven. Y su casa, que él restaura, el famoso Palacio de los Herrera, que él restaura en la Plaza del Tranvía y que crea el mejor edificio que ha habido en la historia de Motril. Yo casi lo defiendo. Y otra cuestión de prestigio, de aquella época se llevaba también tener sus cortijos, la familia más importante, casas de campo, cortijos tenían siempre, los burgos los tenían en el Jaril, y bueno, y Jiménez Caballero pues aquí. Pero Jiménez Caballero da un paso más adelante, es decir, no es la típica finca de una zona de cortijo como puede ser Cortijo de Alcántara o como puede ser Cortijo Burgos, o el Cortijo de la Marquesa, también Pataura, o la Jarea, también la Vega Pataura, sino que da un paso más adelante y construye una casa de tipo señorial en el campo. Es la casa que estamos contemplando hoy, que él la hace seguramente en la segunda mitad, el último tercio del siglo XIX, y levanta un edificio señorial, levanta un edificio al estilo de las vilas italianas, las vilas nobiliarias italianas, y que él lo recrea, no sabemos quién fue el arquitecto, recrea ese modelo de edificio. Cuando contemplamos la casa, evidentemente es una gran casa, él la levanta en 3 cuerpos de alzada, o se levanta en 3 cuerpos de alzada, un primer cuerpo es una terraza, con una pérgola semicircular que da vista hacia el sur, hacia la zona de la Vega, el mirador, la atalaya de África, y el mirador de África y toda la Vega de Motril, y la abre hacia el exterior con una escalera de tipo imperial, es decir, una escalera que tiene 2 brazos en los extremos de la terraza, tiene una escalera de tipo imperial que tiene 2 brazos. Rodea con una pérgola, con una balaustrada toda la terraza, de tipo con columnillas toda la terraza, y crea un espacio que da una visualización a la primera planta del edificio. La primera planta la resuelve el arquitecto, la resuelve con 3 huecos centrales de tipo arquería, como podemos ver son 3 arcos que son más grandes que los 2 a los lados, establece 2 ventanas de tipo rectangular más pequeñas, porque fundamentalmente le da mucha más luz y mucha más visibilidad al interior de la casa. Y la segunda planta establece una línea de imposta con una decoración de cubos, de dados, se llama, que recorre toda la fachada, y ahí en la parte central lo que hace es 3 balcones centrales muy decorados, con con cornisas y con enmarque de los balcones muy decorados, que los abre hacia el exterior con un magnífico balcón triple, que da también una gran visualización hacia el exterior de la Vega, y 2 huecos algo menos decorados, rectangulares en el exterior con celosía, con imitación de celosía. Y la última planta la resuelve, entre los huecos centrales, iba a decir, los 2 soles, y los laterales coloca 2 soles, dos óculos, que me parece precioso el detalle, Ahora mismo están cerrados, no sé si en su momento original debieron estar abiertos, no lo sabemos, pero da la impresión de 2 soles, y establece líneas paralelas en la decoración de la fachada. La fachada es bastante austera, pero queda muy elegante y muy firme en su planteamiento. Y termina con una cornisa muy moldurada, con varias molduras, termina también otra azotea, en otra terraza, también con decoración de balaustrada. Es decir, es un edificio de planta rectangular, con muy buena presencia desde el punto de vista arquitectónico, con seguramente una estructura de hierro moderna, del siglo XIX, y que mejora el modelo arquitectónico típico de los cortijos, de las casas de campo que las familias poderosas de Motril tenían. Esto no es un cortijo tipo cortijo Alcántara o cortijo El Colorado, ni mucho menos. Esto es una casa señorial de prestigio. Era una manera de la ostentación, del poder, de la clase que quería mostrar. Es un elemento de prestigio. Y es que queremos recordar que, mira que hemos hecho historia, ¿no?, de aquí, porque de la época musulmana, la importancia de nuevo de la caña de azúcar, porque al final todo se traduce, como cuando la caña de azúcar, la caña a lo mejor no valía dinero, pero el azúcar era
equivalente al oro. Sí, o sea, una época en que la caña siempre le pagáramos más a los productores, pero el producto de la caña de azúcar, que es el azúcar, alcanzaba unos precios altísimos en el mercado, ¿no? Es verdad que con el paso del tiempo el precio fue disminuyendo, claro. pero el azúcar era un producto de rico. Es decir, no lo consumía todo el mundo, consumía quien podía pagar una forma de azúcar que es como salían de los antiguos ingenios, que valía una auténtica fortuna. Y esto es una cuestión de un capitán de empresa, como fue Jiménez Caballero, un hombre dedicado al mundo de la industrialización del azúcar en Motril, con su fábrica de Lourdes. Y hombre de negocios, hombre de seguramente imbricado con la banca de los Rodríguez Acosta en Granada. Bien asentado socialmente. Socialmente, con muy buenos contactos a nivel no solo local ni provincial, sino a nivel nacional. Hasta tal punto que aquí recibe gente importante como a Martínez Campos, el general Martínez Campos, o al presidente del gobierno Moré, es decir, que evidentemente recibe a mucha gente. Esto debió ser un sitio donde la alta sociedad motrileña debía moverse bastante bien, ¿no? Y él... que a lo mejor ese era el objetivo también, ¿no? De la construcción de un pseudo palacete, porque al final este tiene una fisonomía de palacio bellísima, italiano, de vila italiano, que a lo mejor esa era la subfunción, es decir, ya no solo la ostentación, sino el decir, ahora es un lugar de encuentro, para que... de mis negocios también, seguramente. Hay le hacen una entrevista en un periódico antiguo de Granada, que se llama Granada Gráfica, y se la hacen aquí. A Jiménez Caballero se la hacen aquí, y claro, la revista se deshace en elogio a esta finca tan magnífica, a esta casa tan magnífica que había construido Jiménez Caballero en Motril, Santa Eladia, ¿no? Santa Eladia, que es como el nombre de la mujer, ¿no? Santa Eladia. Y indudablemente es un modelo distinto. Si lo comparamos con otros modelos de construcción de casas de campo de otras familias motrileñas, esto no tiene nada que ver. Esto de una calidad tremenda. El tema no solamente de la casa, es que los jardines dan la entrada a la casa, y el jardín actúa como un elemento de presentación de la casa. Cuando lo veíamos, la escalera, el mirador hacia el mar, toda esta zona delantera de la casa, la entrada la tiene por la parte norte, porque la parte sur no se le puede poner la entrada, porque la idea de la parte sur es que sea la zona mirador, que visualiza la zona de mirador, la vega, el mar, Salobreña, tal, toda la zona que hemos visto en programas anteriores, y que indudablemente para eso la puerta se la hace por el otro lado, ¿no? Nunca por esta parte, que es una parte de prestigio, de fiesta, de ostentación, de sentarse en los atardeceres del verano, etcétera, ¿no? Es decir, que indudablemente es una gran casa desde el punto de vista arquitectónico, y yo diría pues que es una de las joyas que tenemos en Motril de finales del 19, ¿no? Totalmente. Bueno, pues no nos vamos a demorar más, porque llevamos aquí ya muchos programas dándole vueltas a toda la finca, contándole historia tras historia, datos, porque siguen apareciendo muchas cosas que contarle, pero no lo vamos a demorar más y nos vamos a ir acercando para ver esta vivienda desde dentro. Yo sé que muchos de ustedes seguro que no lo habrán visto, porque también desde dentro vamos a comprobar el peso de la historia aquí en esta casa de los Bataille. Acompáñennos. Pues ya estamos dentro, y no sé yo si con un programa será suficiente para ver las diferentes plantas que les hemos contado de forma interior. Lo que sí me parece a mí, don Manuel, es que hemos entrado por lo que podría ser en el pasado por una puerta como de servicio, ¿no? Porque es una puerta lateral. Sí, yo creo que eso debió ser, ¿no? Que esta parte debió ser la zona baja de la casa, debió ser la zona de servicio. Normalmente hacían eso los edificios señoriales antiguos. Normalmente la parte de abajo era la zona del servicio, y las dos primeras plantas señoriales, ¿no? Donde vivían los dueños de la casa. Normalmente en la planta más baja, en esta parte casi es un sótano, sería la zona del servicio. Aquí estarían las cocinas, estaría pues el alojamiento de la gente que trabajaba aquí en la casa. Es decir, que seguramente está en la zona indudablemente de servicio. Es verdad que está restaurada,
y se ha conservado bastante bien, ¿no? Esta es una estructura bastante bien conservada, de muros muy gruesos, con lo cual estamos hablando de que seguramente estamos por debajo del nivel de la planta principal. Y bueno, aquí lo más bonito que podemos apreciar, aparte de las antigüedades que la familia Rodríguez Martín Feriche han conseguido y tienen aquí, las podemos observar, son magníficas antigüedades, preciosa. De platos antiguos de cobre y elementos de cobre y tal. La verdad es que hay que citar también el suelo, esta solería hidráulica, que se usaba muchísimo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, donde casi es una alfombra, ¿no? Alfombra hecha de ladrillo hidráulico, de solería hidráulica, que son una auténtica maravilla, normalmente de tipo geométrico, que es lo que se hace imitando zonas de alfombra. Podemos ver esta zona, por ejemplo, donde se enmarca la parte central, sería la alfombra central y los pasillos laterales, ¿no? Es decir, que indudablemente esta parte es un elemento fundamental. Y se hablaba de que este tipo de solería, cuantos más colores tuviera, significaba que era de mayor prestigio, de mayor calidad, de mayor el colorido precio. de la... Si era de un color si era un básico y tal, más barato, ¿no? El plan típico solería hidráulica blanca y negra, ¿no? Pero indudablemente, contra más colorido tenían, era más caro, ¿no? Porque había que pintarlo, había que tener mucho más cuidado a la hora de fabricación de este tipo de solería, que se hizo tan famosa y tan común y queda tan bonita en los edificios de esta época. Yo aquí, indudablemente, no hay un gran desarrollo arquitectónico, porque, digamos, en el sentido de prestigio, porque lo que estamos viendo seguramente será la zona más humilde de la casa, ¿no? Claro. Donde estaría pues, la zona de servicio de la casa, ¿no? La zona de cocina, de almacenes, de bodega. Se alojaban seguramente los criados y indudablemente no es la mejor zona de la casa, pero muestra muy bien lo que es una casa de este tipo. Y comprobamos cómo se mantienen también aquí la solería hidráulica, la misma solería, este tipo de muros muy anchos. Claro, esto se suponía además muros apretilados, es decir, más anchos por abajo que por arriba. Claro, debe ser cimentación, ¿no? Es decir, es el modelo de sostén del resto del edificio. Además, los techos son relativamente bajos, con lo cual, cosa que veremos que no es así en las plantas superiores. En las plantas superiores los techos son muy altos. Muy altos. Aquí son bajos, ¿no? Porque la estructura, digamos, de sostén del edificio. Eso explicaría estos muros, que seguramente ahora los veremos, son de piedra, y que indudablemente el grueso de los muros nos está indicando que es una zona de sostén de la estructura. Aquí estaría la escalera que comunicaría esta planta de servicio con la planta principal, es abajo y arriba, ¿no? Es decir, el modelo ese típico de las casas señoriales antiguas, y que permitiría comunicar esta planta inferior con la planta principal, la planta noble, ¿no? La planta noble. Bueno, la baranda en sí ya merece también... Sí, la baranda en sí es una baranda de hierro forjado que está muy interesante. Pero que es muy bonita la baranda. Estoy comprobando, bueno, aquí sí comprobamos, mejor dicho, la cimentación en sí de la casa, esa piedra. Como es un muro de cimentación de este edificio, claro. Piedra seca, ¿no? Aquí no se utiliza el ladrillo, se utilizaría alguna rafa de ladrillo que se puede meter de sostén, y es piedra seca, piedra mampostería, ¿no? Que es lo que se utilizaba en esta época. Esto le da mucha fortaleza al edificio, seguramente porque aquí no pudieron hacer mucha cimentación, entonces la hacen al estilo antiguo, que es coger un muro, hacerlo muy ancho en la parte superior y reduciendo en la parte inferior, hacerlo ancho en la parte y cerrando en la parte superior. Casi como un trapecio, ¿no? Efectivamente, y se ve claramente aquí que no está tapada por yeso ni por pintura ni nada, se ve perfectamente cómo es las paredes de la estructura del edificio en esta planta baja. Y aquí vemos un arco de entrada, es decir, un arco de paso de ladrillo, que es como se debía hacer, y se ve claramente también que se ha conservado bastante bien,
como es los arcos de entrada. Además, son ladrillos antiguos. Sí, claro, deben ser ladrillos antiguos, todo debió estar pintado en su momento y bueno, se ha restaurado y se ha dejado visto de manera que se pueda ver un poco el edificio. El edificio está hecho de vigas de hierro, lo que se llama vías de tren. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque aunque las estamos viendo pintadas, en este caso, pues, para ir con la decoración de la casa en sí, son vigas de hierro y podrían ser de Eiffel o... Pues no, eso no se sabe y es difícil de saber. Si son de Eiffel, no sé que se encontraran las facturas de compra, ¿no? Pero sí que se utilizaba muchísimo lo que en aquella época se llamaba raíles de tren o vías de tren. No son raíles de tren reutilizados, ¿no? No es eso. Son vigas que se hacían de hierro para la construcción que se parecen mucho a los raíles del tren. Pero no son de las vías del tren, que no son arrancadas de la vía del tren. Pero sí es cierto que Eiffel hizo, bueno, sí, en mucho esta material época para... la empresa de fundición de Eiffel hizo muchas cosas en España, ¿no? Por ejemplo, lo más cercano que nos podemos acordar aquí, y todo el mundo lo conoce, es el famoso puente ferroviario en Dúrcal, ¿no? Es decir, que el puente de Dúrcal es de la empresa Eiffel, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Eiffel hablamos de la empresa, ¿no? Que él estuviera fundiendo, evidentemente, ¿no? Y aquí pues se vio el de la época, ¿no? Es decir, en la misma época que se desarrollaba la arquitectura del hierro y del hormigón, es cuando se construye esta casa. Entonces es normal que se utilizara la estructura de hierro, las vigas de hierro, como elemento de sostén de las plantas superiores. Es una auténtica El muro es una maravilla. auténtica gozada, ¿no? Como se ve el modo de construcción. Es muy vasto, en su construcción muy vasto, porque el uso que tiene no es demostrarlo, evidentemente. Esto iría tapado, ¿no? Esto después se le echaba yeso y se tapaba, ¿no? Pero se ve un poco el modelo de construcción típico de las cimentaciones de aquella época, ¿no? La verdad es que es una auténtica maravilla. Hay que decir que en la actualidad esta maravilla pues está lógicamente conservada y mantenida y haciendo unas funciones de hotel rural. Nosotros vamos a ver un poquito las habitaciones también, ya que estamos, para curiosear un poco de cómo era la distribución en aquella época y de camino ver también cómo se han conservado las diferentes habitaciones, a las cuales se le han puesto diferentes nombres, como habitación aguacate, habitación hierbabuena, habitación eucalipto, etcétera, etcétera. Vamos a verla, venga. La subida a la escalera, como veíamos antes, es la subida a planta noble. La escalera es estrechita, tampoco se hacen grandes escaleras para comunicar, cosa que veremos que a subir de la primera a la segunda ya cambiará. Cambia la cosa. Aquí mantenemos todavía los techos bajos, las paredes, como hemos dicho, muy pues, gruesas. El grosor es muy grueso. Y por ejemplo aquí estábamos viendo, bueno, aparte de la decoración magistral, que una vez más volvemos a felicitar a la familia Rodríguez Martín Feriche, porque hacen un trabajo precioso e imagino que un sacrificio también tremendo, pues para poder mantener esto de la forma que lo mantienen, tan bella y tan viva a la vez. Decíamos que tenemos aquí un grabado que sí nos puede bueno, pues remontar un poco a cómo sería un poco el perfil. Yo no sé si es exacto este grabado de Garrido del Castillo, pero bueno, sus años los tiene. Sí, este Garrido del Castillo era un pintor, grabador, trabajaba mucho plumilla, como se puede ver, granadino, que hizo muchísimas obras en el periódico Granadinos, en revistas granadinas de los primeros años del siglo XX.
y trabaja en Motril. Seguramente lo trae Paco Pérez, Francisco Pérez García, que fue cronista oficial de Motril y gran literato, y lo trae a Motril y en Motril empieza a pintar algunas de las vistas motrileñas de aquellos años. Algunos de ellos están publicados en los libros de Paco Pérez, por ejemplo, este está publicado en el libro La Costa del Sol, un libro que publica Paco Pérez en los años finales de los años 20, 28, 29, y este dibujo recoge pues la Casa de los Bates. Yo creo que Garrido del Castillo o la vio en fotografía y la trabajó directamente sobre una fotografía. El caso es que la casa no está muy bien representada, pero el conjunto sí, los montes del Magdalite, como podemos ver, incluso el molino de Beas todavía se conserva en la parte inferior del edificio, ese molino que se remontaba a época musulmana, que decíamos que se remontaba, pues todavía estaba conservado. Claro, y además sabemos geográficamente dónde podía estar, ¿no? Claro, se supone que estaría ahí. A los pies de los Bates, en el mismo borde del camino Minasierra. Es decir, que indudablemente se ve en los Bates, no hay tanta vegetación, es decir, que seguramente el edificio, o él no lo vio bien, o lo copió de una fotografía, ¿no? Es decir, pero que sí que da una visión general de lo que eran los Bates. La casa debió ser más grande, como podemos ver, no es tan cuadrada, tan cúbica como aparece aquí, es más rectangular, del siglo XX, ¿no? Es más rectangular. El caso es que, bueno, hay alguna memoria. Es verdad que los Bates es un edificio que está muy fotografiado, ¿no? Yo decía que los primeros datos que tenemos de fotografía de la Casa de los Bates se remontan a los primeros años del siglo XX y están publicados en Granada, en la Granada Gráfica, o de una revista que se sacaba en Granada. Empezó a utilizar la fotografía como un elemento fundamental, y cuando habla de Motril, una entrevista que le hacen a Jiménez Caballero, aparece los Bates, y después en otras publicaciones pues aparece no tanto la casa, más los jardines, la escalera de subida, digamos el mirador de África, es decir, elementos que la casa debía atraer pues muchísimas a fotógrafos, y habrá muchas más fotos que seguramente no se han conservado, claro, porque la casa debía ser un atractivo indudablemente a los fotógrafos iniciales del siglo XX. Y indudablemente pues conservamos pocas, porque no hay muchas realmente, pero las que se conservan se puede ver cómo era la casa a principios del siglo XX. Es decir, que la casa se conserva intacta, ¿eh? Lo que es la estructura del edificio no se ha modificado. Conservamos una joya desde el punto de vista arquitectónico, de ese modelo de casa señorial, vila italiana que hablábamos y tal. No ha sufrido, digamos, grandes modificaciones, al menos en su estructura. Y ahí es donde quiero ahondar yo, precisamente porque quizá debido a este tipo de muros, como estamos hablando, esta casa se mantiene tal y como está, porque terremotos, sí, etcétera, movimientos ha habido, y la casa se mantiene tal. Aparte que no ha tenido ningún tipo de asedio, no ha tenido incendios, ha sobrevivido a la guerra civil. La guerra civil tampoco le afectó, y es verdad que durante mucho tiempo, los años 70, estuvo muy abandonada, pero después, gracias a la familia Rodríguez Martín Fereche, se ha restaurado y se conserva hoy una auténtica joya, digamos, de lo poquito que tenemos en Motril. Motril se ha caracterizado por derribar casi todo lo que hemos tenido, pero alguna cosa queda, y entre ellos la Casa de los Bates. Decía bien don Manuel Domínguez que esta casa ha sido siempre foco pues, de todos esos fotógrafos que venían, ¿no?, lógicamente, a buscar esta localización. No en balde todavía, en este siglo XXI, sigue siendo foco de atención para, bueno, o de localización, pues para películas, para spots publicitarios, lógicamente, como salón de bodas, etcétera, etcétera. De hecho, aquí también se grabó la película de Ethel, ¿no? A principios del siglo XX, protagonizada por Estrella Carballo, motrileña, y se grabó aquí. No se conserva la película, por lo menos no hemos tenido imágenes. Hay algunas imágenes, alguna fotografía de la película en sí. Pero se grabó parte aquí. Bueno, también, por curiosidad, aquí tenemos un vértice geodésico. ¿Vértice? Geodésico, es una de las vértices de Bates, que es uno de los vértices que se utilizan en cartografía para trazar los mapas.
Ajá. Se utiliza aquí. Este es el vértice es de el Bates, punto, un uno de vértice. los puntos de vértice geodésico para la cartografía. Bueno, Curioso. pues otro dato más. No nos queda tiempo para más, una vez más. Aquí se nos detiene prácticamente el cronómetro. Parece que aquí las cosas parecen como que transcurren mucho más despacio, pero yo no quiero quedarme en el día de hoy sin que ustedes vean un poquito toda la casa. Volvemos la semana que viene para contarles más cosas, sobre todo la planta 1, planta 2, para que la vean. Y de camino y describiéndosela con tantas cosas que ahí arriba ocurrieron, esas reuniones que decía don Manuel Domínguez que atraía, ¿no?, a la gente importante de nuestra nación. Nosotros nos despedimos aquí, pero lo dejamos con un adelanto de lo que va a ser el próximo programa, un adelanto de la belleza y la elegancia que tienen las otras plantas de la Casa de los Bates. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Ahora, echen un vistacito.